Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de Crianza Segura con las psicólogas Mónica Rocal y Diala Castro. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es sobre nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos nos hablan y nos dan señales muchas veces sobre qué se siente bien, qué no se siente bien y muchas veces también a veces los cuerpos nos dan señales que no entendemos. Entonces, hoy queremos hablar de este tema porque es un tema muy importante, porque el cuerpo es pues una herramienta maravillosa que nos dice muchas cosas, pero ocupamos aprender a escucharlo y cómo también aprendemos como adultos a enseñarle a los chicos a cómo escuchar sus cuerpos también. Entonces, hoy quería conversar con Diala y con Mónica para preguntarles un poquito cómo podemos nosotros como adultos enseñarle a los chicos a entender lo maravilloso que es el cuerpo y qué son esas señales que el cuerpo nos da que podemos ayudar, ¿verdad? Nos pueden ayudar a interpretar diferentes situaciones. Muchos papás a veces nos preguntan al respecto, ¿verdad? ¿Qué hacemos si, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos a los chicos a interpretar sobre el cuerpo, sobre qué es seguro y qué no es seguro? Entonces quería empezar por preguntarles a Diala y Mónica si nos pueden contar un poquito por qué, ¿verdad? ¿Por qué el cuerpo es tan importante y estas señales que nos da el cuerpo son tan importantes de ponerles atención y de enseñarle a los chicos a interpretarlas también? Bueno, muchas gracias por este tema tan relevante. El cuerpo yo creo que es uno de los grandes olvidados, ¿verdad? De lo que es, por ejemplo, la crianza y de lo que es el tema de la seguridad. Y podría ser uno de los más importantes que retomemos para comprenderlo, para conocerlo y comprender qué es exactamente, ¿verdad? Lo que podemos em, recibir y expresar y conocer a través del mismo. Entonces, tenemos el lenguaje, por ejemplo, de las emociones. Entonces, tenemos para los niños libros de emociones, de sentimientos, cómo se llaman, cómo expresarlos, ¿verdad? Y hay cualquier cantidad sobre eso. Hay un montón de textos sobre pensamientos, ¿verdad? Entonces, lo que piensa uno en una situación, si el pensamiento es un pensamiento que nos ayuda, es un pensamiento que más bien, ¿verdad? No nos hace sentir bien. Y entonces, sobre los pensamientos y las creencias, otro montón como de elementos, pero de las sensaciones del cuerpo y de conocer el cuerpo por medio de ese lenguaje que nos informa si algo es agradable o no es agradable, si algo nos gusta o no nos gusta, que tal vez es lo primerito, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos reconocer sobre el mismo, no hay tanto. Y muchas veces los padres no saben ni siquiera cómo iniciar ese proceso, ¿verdad? De alfabetización, porque las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a saber cómo se llaman esas sensaciones del cuerpo, cuál es la información que nos brindan, por qué son tan relevantes, cuáles son los mensajes que nos quieren transmitir y qué podemos hacer con cada una de esas eh, sensaciones o informaciones, ¿verdad? Que se nos está transmitiendo, por ejemplo, ya sean internas o externas de nuestra experiencia. Desde que estamos pequeños, nuestro cuerpo es uno de nuestros, desde bebés, una de las primeras indicaciones de que algo no nos gusta o algo nos gusta, ¿verdad? El tacto de alguien, la incomodidad de que me lavan los dientes, de que me peinen, ¿verdad? Las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo son cosas que usamos para manifestar nuestra incomodidad y en la crianza a veces podemos perder la oportunidad de reconocerlas, visibilizarlas y esto puede hacer que entonces aprendamos como a no ponerles atención, ¿verdad? ¿Cómo a qué me refiero? Por ejemplo, si un niño constantemente se queja de que algo le incomoda a nivel, no sé, de alguna textura, de algo que no le gusta, no me gusta cuando me duele cuando me lavan los dientes, me incomodan estos zapatos, etcétera, podemos caer en como negar un poquito esa sensación, como no, acostúmbrese, ¿verdad? Y no darle un espacio como esa incomodidad, que no necesariamente va a ser una incomodidad peligrosa, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien le incomoda que le peinen el pelo, pues el pelo hay que peinárselo, hay que buscar una manera de igual seguir haciendo eso de tal manera que no se te incómoda. Pero si nosotros caemos en todo el tiempo estar diciendo, no, se tiene que acostumbrar o no pasa nada o no dándole espacio a esta incomodidad, empezamos a entrenar a los niños y a las niñas a no escuchar las señales de su cuerpo y no validarlas. Y más adelante, cuando estas sensaciones en el cuerpo puedan ser indicación de peligro, de que alguien me está haciendo daño, de que estoy en una situación peligrosa o muy incómoda, ya va a existir esa desconexión, ¿verdad? Entre lo que mi cuerpo me está indicando y lo que yo pienso. Entonces, en realidad, empezamos con esto de respetar y escuchar las señales del cuerpo en las actividades cotidianas y en las incomodidades de todo
todos los días de los niños y las niñas, porque al reconocer esto y al darles un espacio, vamos a poder luego tener niños que pueden reconocer cuando algo realmente peligroso les es incómodo en el cuerpo, no van a estar desconectados de esas sensaciones. Entonces empieza desde lo más temprano y lo más básico y cotidiano. Y de hecho, sí, ahorita que estabas hablando, Mónica, los primeros años de vida son puras sensaciones corporales. Corporales. Entonces, por ejemplo, tenemos las sensaciones como hambre, como sed, como dolor, como cansancio, por ejemplo, ¿verdad? Que son como de las típicas a nivel interno. Los adultos tenemos un rol constantemente de estarlas resolviendo. Y tal vez como tenemos que estarlas resolviendo para que no tengan hambre, para que no tengan frío, para que no tengan dolor, para poder descansar y que se vuelvan a sentir mejor, no las nombramos de Ujú. la manera en que es necesario nombrarlas. Mira, lo que tenés es hambre. Mira, lo que estás es cansado. Mira, es que se te cierran los ojitos. Ay, es que vos lloras así cuando ya tenés mucha hambre, por ejemplo. O es que te acaban de apretar muy duro y eso te dolió y eso no se está sintiendo bien y por eso estás llorando. Nosotros hemos hablado constantemente a lo largo, ¿verdad? De todos esos encuentros de que nosotros los adultos somos traductores. Pero tal vez en nuestro afán de que los bebecitos y los niños se sientan mejor, ¿verdad? En el trabajo de resolver, no nos hemos tomado el tiempo, ¿verdad? Para poder darles el nombre de lo que está pasando, de lo que están sintiendo, que eso está bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo está mandando un mensaje. Ujú. ¿Verdad? Pero como a nosotros se nos despierta la alerta de algo que tenemos que resolver, estamos tal vez como brincándonos esa primera etapa. Esas emociones que los niños nos expresan a través del llanto, a través de la mirada, a través de extendernos la mano, etcétera, es un lenguaje maravilloso que tenemos que empezar a decirles a ellos qué es lo que está pasando, cómo se llama lo que está pasando, que está bien lo que está sucediendo y que nosotros, por supuesto, vamos a ingresar como a resolver. Muchas de esas sensaciones son desagradables en un inicio, pero cuando ya no tiene hambre, cuando ya está limpio, cuando ya no tiene dolor, etcétera, podemos resaltar, ¿verdad? Mira, y ahorita seguro ya sentís como la pancita relajada o sentís la pancita llena o ya no sentís eso que sentías en el brazo y reforzamos, ¿verdad? Bien esas sensaciones positivas para que ellos empiecen a distinguir, ¿verdad? Cuando es molesto, no es molesto, agradable o desagradable, pero principalmente que fue un mensaje del cuerpo y fue un buen mensaje, porque es un mensaje para su sobrevivencia y su bienestar. Ujú. Y digamos, porque mucho de lo que las mamás nos dicen a veces o los papás es que, por ejemplo, a veces nos escuchan y quieren hacer muchas de las cosas de las que estamos conversando y o a veces ya pasaron esa etapa, digamos, dijeron, ay, ya pasó mi etapa de bebé, ¿verdad? Ya no les expliqué esas herramientas. ¿Qué hago ahora? O sea, ¿cómo puedo a veces? Porque sabemos que obviamente partes que todas las mamás y los papás están ocupados, ¿verdad? Es un corre-corre siempre. ¿Cómo podemos empezar a tener estas conversaciones con los chicos, especialmente como con esas señales del cuerpo que son alerta a veces, que nos están alertando, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Y a veces tal vez los papás no saben, nos sentamos y les hablamos o les leemos un cuento o jugamos un juego. Entonces, no sé si ustedes como expertas y además como mamás, si tienen alguna recomendación de cómo, ¿verdad? Como todas esas mamás y papás que dicen, queremos empezar con algo y no sabemos por dónde empezar, ¿cuál sería como un buen punto de inicio, digamos, de hacer esta conversación con los chicos? Pienso que una de las mejores maneras de empezar es hacerse la idea de que somos como un espejo de nuestros hijos e hijas, porque muchas veces nosotros mismos podemos notar en ellos sentimientos de incomodidad con los que ellos no están conectados o sentimientos hasta, ¿verdad? No solo de incomodidad, sino también de sensaciones placenteras. Entonces creo que nombrar y visibilizar eso como si fuéramos un espejo es un excelente inicio, ¿verdad? Como empezar a decir, veo que te está gustando mucho que te haga esos cariñitos. ¿Cómo se siente para vos? ¿Verdad? O te veo muy emocionada porque vamos para la fiesta. Veo como que está moviendo las manitas, o, ¿verdad? O cosas así en donde empezamos a nombrar, pero también, por ejemplo, el otro día también a mí me pasó con mi hija, que una persona la saludó, un extraño, y yo la vi que ella como que no le gustó, ¿verdad? Entonces yo le dije, veo que no te gustó que alguien que no conocieras te saludara. ¿Qué sentiste? ¿A dónde lo sentiste?
tu cuerpo, ¿verdad? Como y entonces como que ella me dijo, no sé, sentí algo raro aquí, ¿verdad? Entonces como que ella detecte que esa sensación de sentirme como un poquito invadida por un extraño la sentí aquí en mi pecho, ¿verdad? Entonces pienso yo que es un excelente inicio, a pesar de que ya pasó alguna etapa, ya pasaron algunas etapas, nunca es tarde para enseñarles a conectar, no solo preguntando, sino también reflejando lo que vemos, porque muchas veces desde afuera es mucho más obvio lo que el otro está sintiendo que para el otro mismo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la manera más fácil y práctica de empezar. Definitivamente, la cotidianidad nos ofrece cualquier cantidad de experiencias. Todas, ¿verdad? Desde, por ejemplo, empezar a enseñar lenguaje. Esto es duro, esto es suave, esto es tenso, esto es relajado, Mm, esto es doloroso, esto es un alivio, por ejemplo, ¿verdad? Esto es caliente, esto es frío. Esto suena muy duro, esto suena más suave, esto huele muy fuerte, esto huele, ¿verdad? Un poquitito menos fuerte, más débil. Ahí tenemos que ir adecuando, por supuesto, el lenguaje, ¿verdad? Recordemos que hay estas sensaciones internas, ¿verdad? Que les mencionamos anteriormente, pero también las externas que tienen que ver con los sentidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la luz es muy brillante, ¿verdad? O si la luz es muy oscura, por ejemplo, entonces yo abro más los ojos o abro menos los ojos. Entonces, la vida cotidiana está absolutamente llena de eso, o en un parque. En la casa, cuando los estamos cambiando, cuando los estamos alimentando, ¿verdad? Y entonces preguntar, eso, digamos, esa luz, ese alimento, esa cremita, ese olor, esa tela, por ejemplo, de esa ropita, piso, ¿verdad? Por el cual caminaste, por ejemplo, ese lugar al que trepaste o al que subiste, ¿cómo se sintió? ¿Verdad? Entonces nos van a contestar bien o mal. Está perfecto, ¿verdad? Y eso bien, ¿a dónde se sintió? Si tuviéramos, ¿verdad? Como una lupita desde tu cabeza hasta tus pies, ¿verdad? Como un escáner, ¿a dónde se siente eso? Entonces en las manitas, ok, ¿y eso que se siente en las manitas es agradable o desagradable? ¿Es grande o es pequeño? ¿Te gustó o no te gustó? Y ya con esas preguntas estamos dando una educación, ¿verdad? Sobre el cuerpo, sobre las emociones y sobre el reconocimiento ante diferentes circunstancias a las que los niños se enfrentan, ¿verdad? Que es una herramienta de prevención, pero extraordinaria. Y entonces es vida cotidiana con ese tipo de preguntas, localizando, viendo tamaños, por ejemplo, y si fue algo desagradable, podemos aprovechar. ¿Y qué crees que necesita tu cuerpo ahorita? ¿Qué crees que necesita ese dolor de pancita? ¿Qué crees que necesita eso que sentís aquí en la garganta? O ese dolorcito en tu manita, por ejemplo, y preguntamos, no resolvemos, mm. ¿verdad? Y al preguntar muchas veces nos dan respuestas muy sabias de cómo su cuerpo puede sentirse mejor. Entonces, vean, son gran cantidad de cosas que uno trabaja con esas herramientas, digamos, del día a día. Perdón, no, Qué siempre está el modelaje, ¿verdad? También yo decir, ay, me sentí tan incómoda, sentí como algo en mi pecho, o cuando te abrazo siento como que de aquí sale una luz y un calorcito, no sé, ¿verdad? Como que uno mismo también hablar sobre las propias experiencias corporales modelando también. Sí, que con eso que está diciendo Mónica también, qué importante porque uno como adulto, a uno también le pasa, y lo que están diciendo también lo de ser el espejo, o sea, cuántas veces uno cree que uno está súper bien, sale con las amigas a tomar un café y de pronto alguna amiga, ¿está todo bien? Y uno, eh, ¿verdad? Y uno tal vez en ese momento se da cuenta, uy, no, o sea, llevo todo el día como con un, ¿verdad? Que siento como algo aquí, y es una oportunidad de, ok, tal vez algo, ¿verdad? Algo pasó con lo que no me sentía cómoda o con lo que no me sentí cómodo. Y entonces, qué interesante poder modelar esto para los chicos, porque a veces, ¿verdad? Nada más preguntarles directamente, pero todo esto como lo hablan ustedes, como la parte de es una forma muy amigable de hacerlo, hablar de sensaciones y también usar situaciones cotidianas del día a día como para que ellos se empiecen a identificar. Entonces, ¿verdad? Ya saben, cuando me da un dolor en el estómago, ya sé que, uy, me acuerda a esa otra situación, tal vez tengo que hablar con, ¿verdad? Con mami o con papi o contarle al teacher o, ¿verdad? Etcétera. ¿Y cómo pasamos, digamos, de que los chicos aprendan como a interpretar, digamos, o por lo menos ponerle atención a esas sensaciones, a decir, ok, debería comunicar con alguien, ¿verdad? Uno es como esta comunicación proactiva que podemos tener,
pero cómo les incentivamos cuando sienten algo, cuando tal vez no está la persona segura de ellos ahí presente con ellos en este momento. O sea, cómo incentivamos para que ellos puedan después llegar a decirle, ma, en la escuela tal cosa pasó, o decirle al teacher que esté ahí, o, ¿verdad? Para que ellos puedan comunicar cuando tal vez uno no les está preguntando. Es que es muy importante enseñar pasos, ¿verdad? Porque un paso es detectar, el otro paso es reconocer y el otro paso es expresar, ¿verdad? Como mínimos, uno puede ingresar mucho más verbos ahí, ¿verdad? Pero entonces parte, digamos, del ciclo completo, por decirlo así, es poder compartirlo con alguien, ¿verdad? Y entonces en ese sentido siempre, digamos, enfatizar en lo que son las personas con las que yo puedo compartir precisamente si algo está desagradable, no me gusta, me incomoda, etcétera. Este, y poder trabajar, como lo hemos trabajado también en otros podcasts, quiénes son personas seguras y, y hablar con la realidad. Podrías tener dudas, podrías sentirte confundido, podría darte miedo, hasta podrías no saber qué hacer, aunque lo hayamos conversado, Ujú, ¿verdad? Podés tomarte una pausa y saber que si sentís miedo, si te sentís incómodo, si te sentís confundido, siempre va a ser una buena opción decírselo a alguien, ¿verdad? Porque cuando decimos no sienta miedo, no lo dude y vaya, estamos diciendo algo que no es lo que sucede en la realidad. Entonces, forma parte como de todo el ciclo completo del reconocimiento de las sensaciones, poder expresarlo, pero hablando con la verdad e incluso, bueno, y si te da miedo, ¿qué podrías hacer? ujú, Y si no te sentís muy seguro, entonces, ¿qué se te ocurre que podríamos, ¿verdad? Como pensar y tener diferentes formas incluso de acercamiento, que no sea solo como el maestro me pasó algo, mamá me pasó algo, papá me pasó algo, que a veces les da mucho temor, sino hasta tener claves, ¿verdad? Para que los niños puedan como hacernos saber que hay algo de lo que necesitan hablar, pero no se sienten seguros. Pero el cuerpo habla, es muy sabio y en cierta manera estamos alambrados para que tengamos estas sensaciones físicas que sean muy claras porque no pasan por lo racional, son cosas como muy automáticas, ¿verdad? Que después muchas veces racionalizamos y empezamos a justificar donde cuando fui o con mi profesor de no sé qué, o, ¿verdad? Donde pueden dar situaciones de abuso de poder, ¿verdad? Y de abuso y invasión del cuerpo de otra persona. Eh, Muchas veces empezamos como a justificarlo. Cuando uno oye testimonios de víctimas, dicen, no, es que yo empecé a pensar, bueno, no, pero es que tiene que ser esto, aunque se siente incómodo, es parte de su trabajo. Si empezamos a validar la sabiduría del cuerpo, empezamos, los niños y niñas y las personas entiendan que el cuerpo habla y el cuerpo es sabio, entonces esas sensaciones van a ser cosas que no vamos a racionalizar tan fácilmente, sino que les vamos a hacer caso. Y cuando, de nuevo, cuando uno escucha testimonios de personas que han pasado por situaciones donde alguien abusó de ellas o donde alguien transgredió los límites de su cuerpo, casi siempre las personas dicen, yo sentía, no, ¿verdad? No, no yo pensé, yo sentía que ujú. había algo que estaba mal. Yo sentí, a mí como que me dio algo en la panza, yo sentí algo raro, yo, ¿verdad? Por lo general eso es parte del discurso, porque al final el cuerpo tiene señales muy claras y entonces validar y darle un espacio a esa sabiduría del cuerpo y reconocer que lo que sentimos, aunque no tenga lógica o aunque lo racionalicemos, ¿verdad? Es importante, es algo, es un paso clave en identificar situaciones de peligro. Sí, qué importante eso. Yo algo que siempre pienso es eso. Si uno empieza a racionalizar mucho algo, yo probablemente, probablemente hay algo que no estuvo demasiado bien. O sea, si uno tiene que empezar a usar la mente, ¿verdad? Y uno le puede pasar hasta como adulto. Bueno, pero estuvo bien porque tal vez lo que querían decir es otra cosa, o tal vez fue cultural, o fue en el momento. Yo siempre digo, si uno empieza a racionalizar mucho, probablemente hay algo que no estuvo bien. Y qué Claro. importante enseñarles a los chicos, ¿verdad? Que ellos no tienen que racionalizar y tratar de convencerse de situaciones que no están bien, aunque sea con una persona que en teoría es una persona de confianza, que tal vez es alguien que conocen o amigo de la familia o un profesor o un, ¿verdad? O sea, qué importante que no tengan que racionalizar, aunque parezca que la persona es una persona segura, porque como sabemos muchas veces, ¿verdad? Las situaciones inseguras se dan con personas cercanas, la mayoría de los casos son así.
Entonces, qué importante nosotros como adultos poder reforzar eso a los chicos y que ellos puedan decir con tranquilidad si hay algo que el cuerpo les está diciendo que no está bien. Ahora hay, digamos, como muchos desarrollos en los centros educativos. eh, Terapia ocupacional en muchas ocasiones, por ejemplo, trabajo con las sensaciones, los rincones de la calma en los cuales, por ejemplo, hay mucho material sensorial, todo este boom de los materiales sensoriales también, ¿verdad? Que de alguna u otra manera ha venido a introducir un lenguaje, dinámicas y actividades que antes no estaban incorporadas. Lo que se ve, por ejemplo, en muchos lugares de introducir también posturas, que tienen que ver con el mindfulness o que tienen que ver con el yoga o que tienen que ver con diferentes artes expresivas, por ejemplo, donde podemos unir a la memoria del cuerpo, ¿verdad? Esa sabiduría del cuerpo, un alto, un límite, una fortaleza, una valentía, una voz alta, etcétera. Realmente todo eso unido, ¿verdad? Realmente puede dar frutos maravillosos. Y ahorita creo que hay muchísimo sobre eso, no solo que lo brindan en centros educativos, sino que uno lo puede realmente observar en plataformas y lo puede ensayar con los niños y hay libros sobre eso también, etcétera. Hay muchísimo. Creo que podemos como complementar a todo esto, digamos, que venimos como conversando. Bueno, queríamos darle las gracias otra vez por acompañarnos hoy y dar las gracias a Diala y a Mónica por darnos tantos tips que realmente podemos usar en el día a día para hablar con los chicos sobre este tema tan importante. Y justamente de eso se trata este podcast, por eso decimos crianza segura y lo vemos siempre como de un ángulo positivo de que hay algo que siempre podemos hacer todos los días. Sabemos que estamos ocupados, que es un corre-corre, obviamente, ser mamá, ser papá, ser abuelo, ser tío, ser profesor, pero que hay poquitas cosas que podemos hacer o pequeñas cosas que podemos hacer todos los días que puede tener un gran impacto en los niños. Y los invitamos también como a poner atención estos días a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Que son esas señales que también a nosotros nos dan como adultos, que a veces se nos olvida ponerles atención, porque como hablaron de Ala y Mónica, cuando nos cuidamos nosotros y les hablamos a los chicos sobre esto, somos un espejo para ellos también nos pueden seguir y ayudar a hacer, para que ellos hagan eso también con sus cuerpos y con esas señales tan importantes que nos da a cada rato. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, los invitamos siempre a mandarnos preguntas, comentarios, siempre nos encanta escuchar de ustedes y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.